Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 27 minutos, amigos. Avanzamos con nuestro espacio de entrevistas esta mañana aquí en la primera emisión de MQ Noticias. Me acompaña vía telemática César Febres Cordero. Él es analista político. Con él vamos a hablar acerca de la coyuntura en el país, coyuntura en temas políticos, la coyuntura electoral. Bienvenido, César. Muy buenos días. Muy buenos días, estimada Belkis, y un buen día también para toda su directa audiencia. Gracias por estar acompañándonos estos minutos aquí en este espacio. César, tanto de qué hablar. Yo decía, vamos a hablar acerca de la coyuntura política, la coyuntura electoral, en lo político, si se quiere, ligado con los temas de seguridad. Acaba de implementarse este toque de queda, ya hay unas primeras reacciones respecto de lo que ha provocado hasta el momento, retrasos en la llegada de los ciudadanos hacia sus diferentes destinos, así al menos lo reportan varios medios de prensa, pero más allá de aquello, en esencia, si bien no se deslegitima, digamos, el intento de luchar en contra del crimen organizado y la inseguridad en el país, lo que se cuestiona en el fondo es la efectividad de este tipo de medidas. Me gustaría arrancar por aquí. Bueno, es importante entender que nosotros debemos siempre guiarnos por resultados que puedan ser medidos, que puedan ser reportados y explicados a la gente, con el fin de tener, primero, una racionalidad detrás del funcionamiento del Estado y segundo, un nivel de transparencia democrática. Y el problema con los toques de queda es que para algunos de nosotros, para algunos quienes hacemos análisis, para algunos quienes como ciudadanos expresan su opinión, no se ha dado una explicación lo suficientemente convincente. En parte porque, por ejemplo, se nos habla de reducciones puntuales durante la elaboración del toque de queda, pero un toque de queda debería ser medido por cómo afecta el tema de la seguridad a mediano o largo plazo, porque es una medida de excepción. Si es que la fórmula fuera encerrarnos en la casa por varias horas al día, todos los días, pues ya no sería una medida de excepción, habría que aplicar un toque de queda permanente y eso, por supuesto, suena a una locura porque lo es. Y podemos pensar cómo en el año 2024 el gobierno nacional, cuando empezó esto que llaman la guerra interna, Ujú. pues tomó medidas del tipo que estamos viendo ahora, ¿no? Meter militares, concentrarlos en diversos espacios, en diversas zonas del país, limitar la movilidad y se redujo la violencia por un tiempo. Luego tuvimos el año 2025, digamos, la medición de el periodo más violento de la historia del país. Este año empezamos con una reducción interanual antes incluso del primer toque de queda. Entonces, no queda muy claro que el toque de queda sea la gran medida. Si es que el toque de queda influye, habría que demostrar que lo hace más allá del momento en que se lo aplica y las semanas subsiguientes. Y finalmente, lo otro que preocupa es que este es el tipo de medidas que, por supuesto, afectan a la economía, porque hay una logística muy complicada que se mueve en las horas de la noche para los exportadores de frutas o de camarón. Este toque de queda que aplica incluso en la península, en Manabí, en Esmeraldas, afecta a la industria del entretenimiento, de la atención, hoteles, restaurantes. Y claro, no es algo que se ha concertado. Este es un gobierno que pues no gusta mucho de conversar previamente con las cámaras o gremios empresariales ni con la sociedad civil en general, sino que toma directamente una decisión porque más allá de que el presidente tiene su estilo de gobernar, también quieren el presidente y el resto de su gobierno mantener su imagen de duros, de ser los que toman decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie y eso no es precisamente lo más democrático. ¿Y cuánto sigue calando esto realmente en la población, César? Bueno, afecta, como decía, distintos segmentos de la economía, pero también como hay un deseo de reacciones fuertes, medidas claras sobre la inseguridad, pues es entendible que el gobierno tome medidas como esta porque a ellos han de medir la opinión pública y decir, pues hay un segmento de la población, un grupo de los votantes que le gusta
gusta que hagamos esto, e incluso para quienes no les gusta, esto me permite también otra vez enmarcar la conversación. Bueno, esta semana, entre otras cosas, o principalmente vamos a hablar de la seguridad, y yo estoy dirigiendo las acciones, concentrando a la gente en lo que estoy haciendo a través de esta medida llamativa que es el toque de queda. ¿Como un distractor? Pero tantas cosas pueden ser un distractor, pero no hay que quedarnos en que las medidas de gobierno son distractores nada más. No, son encuadres. Te hacen conversar no solamente de lo que quieren para que no converses de lo que no quieren, te hacen conversar de lo que inevitablemente ibas a hablar, pero en términos del propio gobierno. Lo que es preocupante porque luego del toque de queda, luego del 18 de mayo, por ejemplo, que es el tema que estamos analizando en primera instancia, uno se pregunta, bueno, ¿y luego qué? Porque hemos venido, como bien señalaba, de implementaciones de toque de queda a lo largo de este tiempo con resultados poco medibles o poco creíbles, pero luego qué? Y de nuevo, esa es la pregunta. Ahora, yo voy también a lo puntual. Digamos que el toque de queda se demuestra que es parte de las medidas efectivas del gobierno. Esto impone un costo en ciertos grupos de la población que tiene que ser estudiado y atendido. Por ejemplo, si se afecta fuertemente al sector turístico. Muy bien, ¿cuántos empleos podrían terminar de perderse, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los más afectados? ¿En qué balnearios? ¿En qué barrios? ¿Cómo podemos asistirlos? Necesitarán tal vez un crédito barato, no solamente para apoyarlos económicamente, sino porque y lo advertía en otros espacios. El chulco crece con las dificultades económicas y el chulco es parte de la estructura económica del crimen organizado. Pues estos negocios que antes eran manejados por todo tipo de criminales, ahora pues como las mafias, los grupos delincuenciales, los GDO, pues quieren el control de todo en la calle, pues ya también lo manejan. ¿Cuánta gente estamos empujando por la desesperación económica que puede ser empeorada en ciertos sectores por el toque de queda hacia los brazos del chulco? Hay que estudiar eso y utilizar los mecanismos del Estado para que esté presente ahí la economía formal, esté presente el sector público financiero y pues eviten que las medidas como el toque de queda que tengan daños colaterales terminen empoderando de alguna forma también al crimen organizado. Hay que estudiar qué incentivos económicos se pueden dar a la par de una medida como el toque de queda. Y son cosas que se deben discutir. Ahí entra la academia, ahí entran los gremios empresariales que tienen información que a veces ni el mismo Estado ecuatoriano posee. Pero pues parece que el gobierno no está muy interesado en entablar esas conversaciones. Y hago un paréntesis rápido ahí. La academia, por si acaso, que lamentablemente desde el punto de vista de ciertos ecuatorianos, pues está ahí para lanzar comunicados, ¿no? Como que si fuera una fundación o un tanque de pensamiento, cuando las universidades están ahí para promover y proteger el derecho de sus miembros, grupos de estudiantes y profesores que investigan, de pues lanzar estudios y sus resultados publicitarlos, pues no, y no de que el rector manda un comunicado con el logo hablando en nombre de 5.000 personas diciendo estamos a favor o en contra de una medida, sino tener una universidad que diga, señores del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economía, de Ecuador, de distintas instituciones, aquí está un paper, o acá está una batería de estudios, este es nuestro aporte a la conversación. César, de otro lado, la coyuntura político-electoral, y quiero enfatizar en lo electoral, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, suelo decir yo, ahora en noviembre de este año, elecciones que se adelantaron, algo que ya es de conocimiento de todos, la cancelación de organizaciones políticas, lo que pasa ahora mismo con la situación de unidad popular del movimiento Construye. Este fin de semana vimos a un pleno del Consejo Electoral intentando ratificarse en esta decisión adoptada el pasado 26 de abril de cancelar del registro electoral a estas organizaciones políticas en medio de un papel bastante cuestionable por parte de ciertos consejeros electorales. A ver, la desconfianza es totalmente entendible, es algo muy delicado, yo siempre lo he dicho. Este es un país donde es razonable desconfiar, pero donde tenemos que tener cuidado de no quitarle toda legitimidad a las instituciones democráticas, ¿no? Porque si no, nos quedamos con la alternativa que es mucho peor que una mala democracia, ¿no? La violencia o ya la tiranía abiertamente y sin límites.
Así que hay que ser muy cuidadoso con nuestra crítica, pero yo entiendo y comparto la crítica muy dura contra el CNE, porque tenemos una presidenta del CNE cuyo hermano eh, es funcionario diplomático ecuatoriano nombrado por este gobierno, un consejero suplente que muy abiertamente hacía publicaciones a favor del gobierno actual. Los tenemos a ellos prorrogados, tremendamente prorrogados, porque tuvieron que haber salido algunos de ellos en noviembre del 21 y el resto en noviembre del 24. Estamos en mayo del 26, ahí siguen y parece que se quedan de largo. Recuerden que también va a haber una pregunta eh, en papeleta durante las seccionales como tema aparte sobre las funciones del Consejo de Participación. Podríamos terminar trasladando las funciones de designación a la Asamblea Nacional, los concursos quedarían desiertos, nos quedaríamos con CNE para largo. Y en estas circunstancias, pues por supuesto que es eh, necesario desconfiar encima con decisiones tan difíciles de explicar como el adelanto de, ellos dicen las votaciones y no las elecciones, ¿no? Cuando tenemos primero que contemplar la dificultad de tomar medidas frente a temas meteorológicos con meses de anticipación, de antelación. La meteorología no es una ciencia, no es una ciencia exacta, ellos tampoco son meteorólogos. Que Ujú. haya renunciado el director del INAMI el día en que anuncian su decisión, que haya la posibilidad, basándonos en la historia reciente, de que simplemente no hay un fenómeno del niño fuerte, o de que este fenómeno del niño fuerte empiece quizá desde el mes de noviembre, pues no se justifica que tomen una decisión sobre algo posible. A lo mejor llega el niño y a lo mejor realmente llega con fuerza recién en enero o febrero, pero es una de tantas posibilidades y adelantan el día del sufragio, moviendo un montón de circunstancias que afectan a los movimientos más pequeños. Se suspende encima al único rival fuertemente organizado en este momento del gobierno, que es la Revolución Ciudadana, nos gusta o no ese partido. Y encima tenemos estas decisiones sobre Unidad Popular y Construye que se dan, y lo decía el analista Esteban Roque, experto en estas cosas, dentro del plazo donde debe estar prohibido de 120 días antes de la convocatoria de elecciones, que fue adelantado por este tema de el anticipo, digámosle, no es anticipo, pero el cambio de la fecha del día de las votaciones. Entonces, con todo esto, ya, por supuesto que es entendible y creo que se debe criticar el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto que debemos desconfiar y la verdad que esto ya corta por, digamos, la calidad de la democracia ecuatoriana. ¿Qué tanto podemos confiar en los mínimos elementos de la democracia como las elecciones libres y transparentes? Lo último, César, ¿podemos entonces, bajo esta lectura, seguir viendo novedades al interior del Consejo Electoral? Se nos viene ya en las siguientes semanas, meses, el registro, por ejemplo, de la inscripción de las candidaturas, por ejemplo. Y todavía habrá que ver qué pasa con las candidaturas de quienes ahora militan en la Revolución Ciudadana, movimiento que ahora mismo está suspendido y que tendrán que ver qué organizaciones políticas o qué organización política les cobija para poder participar en las seccionales. ¿Todavía se podría ver novedades al interior del CNE? A ver, por supuesto que sí, porque todo es posible en este país y el CNE ha demostrado que ellos pueden tomar decisiones que la mayoría de los expertos pueden llegar a criticar y que a ellos no les molesta, criticar basados en la ley. Ahora, la Revolución Ciudadana va a tener un problema para mí y es si no tienen un solo movimiento que los acoja en la mayor parte del país, va a ser difícil hacerle llegar la información a toda la ciudadanía, a todos los votantes del correísmo, quienes pudiesen votar por el correísmo, que esta es la nueva lista por la que van a correr. ¿Ya? El día en que en Pachacutic se reunían, aparecía la Policía Nacional a sus puertas. Ahora el presidente Correa se pelea públicamente con quien parecía iba a ser precandidata del RC en Guayaquil, a decirle no solamente que no es la precandidata, sino que parece que es candidata de Pachacuti. Eso hace pensar
que es difícil contemplar un escenario donde Pachacutic sea el que acoja a los candidatos del RC, por lo que escribe el propio presidente Correa. Entonces, a lo mejor a la Revolución Ciudadana le toque un escenario donde en el cantón, por decir algún nombre, ¿no? Yaguachi corren por el Partido Socialista y en el cantón Sangolquí corren por un movimiento local y quizás sí por Pachacutic, qué sé yo, en el cantón Puerto Viejo. No, no lo sabemos, pero eso va a ser lo difícil, sin duda, para el votante en todo el país, del que maneja poca información, estar verdaderamente enterado. Quizá también este traslado complicado hacia las otras listas exacerbe los problemas internos de división, de peleas, y haga difícil que haya solamente un candidato alineado con el RC en algunos cantones. Así que, claro, esto es un escenario complicado para ellos. Atentos todos precisamente a lo que ocurra en medio del escenario electoral aquí en el Ecuador. César, quiero agradecer esta mañana por haber compartido estos minutos para esta entrevista. Un placer, a las órdenes. Ha estado con nosotros César Febres Cordero, él es analista político en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias, amigos. Avanzamos.